En vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya está, ya lo resolvimos. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no puede esperar que sea semejante barbaridad. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Nada, para allá, bobo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes por pelotudo, no, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Y bien, y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Ñuble! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde Boca. Raza superior siempre juega hasta el final. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Contentos de C3 representa un piedrazo que hace falso monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el estrés semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes del otro lado de la radio, estéreo, celular, transistores, o vaya a saber desde dónde nos estés escuchando o viendo, ¿por qué no? También. Bienvenidos a la continuidad de la radio en esta mañana de lunes 4 de marzo. Comienzan las clases y comenzamos con el periodo normal de esta propuesta que se llama Arriba el Día. Sí, no podemos soltar, en este momento no podemos soltar el verano, así que la cortina va a seguir siendo la misma. Y la última ocasión en que la apertura 2023 se hace presente, me lo señalaba Cacho Álvarez recién, que me dice, che, ¿qué pasó con la apertura? A ver. Sí, es la misma, pero porque es tan buena que la dejamos por este último día. Mañana ya viene la nueva apertura y toda la perinola que dará cuenta de que estamos en nuestra novena temporada al aire en el 100.9. Brian Álvarez, como cada mañana, en la selección musical y puesta en el aire. Buen día. Buen día, querido Brian. Buen día para todos quienes están del otro lado de la radio, que nos pueden ir escribiendo al 1551 6051 para hacernos saber que están allí. Río Gallegos a esta hora tiene una temperatura de 6 grados, humedad del 81%, viento en direcciones variables a solo 1 kilómetro por hora y una máxima de 19 grados. Amaneció, de hecho, con un poco de escarcha y lo confirmará quizá Fernando Tornó, a quien saludo en este momento. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Todo bien? Buen día, Juli, buen día, Brian, buen día para todos, para Cari, para Claudio, para Nazarena y María, que están ahí también trabajando. Sí, hoy está frío. De hecho, acá en este edificio, la parte de atrás, este edificio tiene calefacción central. Y la parte de atrás se siente, ya se empieza a sentir el frío. No te digo como si fuera invierno, pero casi. Así que es un día definitivamente frío en el cual empezaron las clases en Santa Cruz. Exactamente, comenzaron en muchos casos, en algunos he visto que se ve que no estaban atentos al grupo de WhatsApp. El secundario 17 hoy ya había anunciado ayer que no había clases y nos cruzamos cuando veníamos con Brian con un grupo de alumnos que iban como volviendo para su casa con el guardapolvo, como diciendo, che, no nos avisaron nada. Así que se estaban volviendo a la casa.
Pero en muchos otros casos ha comenzado con normalidad y es un punto para celebrar quizá lo que está aconteciendo en casi toda Santa Cruz hoy, que ha comenzado el ciclo electivo 2024. Saludo para el Pela que nos está escuchando y dice buen día, feliz comienzo de año normal para ustedes también, y lo reitero al saludo justamente para Cacho Álvarez, para Juan Carlos Silva que nos mandaba mensajes desde temprano también, le mandamos un abrazo. Y te repito, todos quienes se quieran comunicar con nosotros pueden hacerlo al 15 51 60 51. Interesante charla tuvieron recién nuestros compañeros Claudio Lobos y Karina Taverne con nada más y nada menos que Claudio Vidal, alrededor de una hora, tratando de tocar todos los temas que hacen a un presente complejo en materia política, no solo para Santa Cruz, sino a nivel país. Así, al pasar, como dato cortito de lo último de la entrevista, a los chicos les confirmó Vidal que los sueldos se pagan el miércoles, digamos, el miércoles 4. En realidad cuarto día hábil, miércoles 6, cuarto día hábil. Era la pregunta del millón el fin de semana de los estatales, ¿no? Así que es un dato muy interesante que tiró antes de irse. De hecho, fue la consulta que más recibieron los chicos una vez anunciada, ¿no? La entrevista que tendrían cuando cobramos. Se les ha hecho más que largo febrero, no solamente por ser bisiesto este año, sino porque esta pregunta viene justamente presentándose ya después del 15, 20, ya empezaba a pensar, che, ¿cuándo nos van a pagar? ¿Cuándo cobraremos? Le pedí un préstamo a tu abuela, a tu jubilada, hasta que cobres, etcétera, que cobra el 24, te anticipás, abuela, ¿cómo andás vos? ¿Te acordás que yo te iba a comprar los remedios? ¿Te acordás que yo te acompañaba al súper? Claro, abuela, la. Que no tenemos más. Y puede ser, pero aguanten hasta el miércoles que percibirán. Bueno, alguno que habrá liquidado los últimos ahorritos que tenía con cuestiones preescolares, ¿no? Para preparar el ciclo lectivo. Yo fui a comprar una mochila, dije, te puede salir una mochila. 65 lucas, quedé de la cara. Y me dijeron todos, me felicitaron, me dijeron bien. Y yo ¿cómo bien? Sí, buen precio la mochila que compraste. 65.000 pesos una mochila. Antes me compraba el colectivo para ir a la escuela. Bueno, se ve que han cambiado los tiempos en Argentina. Y yo, como no tengo hijos, recién fui el viernes a comprar una mochila. Quedé espantado, espantadísimo. ¿Los suyos ya están dispuestos para arrancar? Sí, arrancan hoy. En realidad, el más chiquito arranca igual, el jardín tiene 1 año y 7 meses. Pero arranca, tiene periodo de adaptación. Los dos tienen periodo de adaptación porque van a jardín los dos. Una como una sala maternal, el otro a sala de 5. Así que tienen periodo de adaptación, van un ratito. El más grande tiene solo el acto hoy y el más chiquito va 20 minutos hoy a conocer el jardín y se va. Me da la sensación de que se va a adaptar bien, Gaspar. Sí, después te van a llamar diciendo, che, no lo podés venir a buscar un ratito antes. Parece, Gaspar, no sé, lo dejás en el desierto y te aparece en casa con un vaso de agua. No sé, es súper independiente, así que tenemos fe de que se va a adaptar rápido. Pero bueno, la mayoría de los padres tienen hoy un día agitado porque sus niños en diferentes horarios, algunos pedirán permiso, los que pueden, los que no pueden, lamentablemente no tendrá que asistir uno de los dos. Sí. Al acto o al... Ya me están avisando que tengo que ir al acto inaugural de jardín. Sí, así que es un día movido para los niños, para los padres. Empezó el año, la parte del año intensa, ¿no? Ya no se zafa ni del trabajo, ni de la escuela, ni de las actividades, ni de nada. Vamos a tocarlo en el desayuno de noticias a nivel nacional. De lo más destacado es lo que está pasando en Telam, ¿no? La agencia de noticias del Estado, que la cerraron. Pusieron vallas, los trabajadores, algunos quedaron adentro, los que estaban de guardia. Les avisaron los que estaban afuera, cuando llegaron los que estaban afuera no pudieron entrar porque hay vallas, la página web ya no anda, no funciona. Sí. Están todos licenciados con cosas de haberes por ahora, pero Milei dijo que la va a cerrar. Así que avanzó el gobierno durísimo durísimo porque aviso, digamos. Además la comunicación pública no solo se reduce o se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la gente por ahí que no sabe qué es Telam o cómo funciona, para nosotros, para los medios del interior, es fundamental porque te provee no solamente de las noticias al instante en muchos casos, sino también de banco fotográfico. Tienen justamente una guardia presidencial en el Congreso de la Nación, por ejemplo.
y es lo que hace que la información y el derecho a la información se cumpla de alguna manera, y son cientos de trabajadores, no solo en Telam, sino va a haber que estar atento a Radio Nacional, a la TV pública también, donde... Es muy federal, tienen corresponsales Sí. en cada una de las provincias. Acá tenemos a Mariana Cabezuelo. Sí, a Walter Díaz. Son históricos, una periodista y un fotoperiodista. Toda gente de mucha trayectoria, digamos, o ayer escuchaba a una señora que hace 30 años trabajaba ahí, que dice que no es militante de nadie, que trabajó toda su vida, pero bueno, hay gente que se está quedando sin trabajo, en este caso de los medios, por esta decisión. Sí, y es bajo celebrar, ¿no? Yo lo vi a Dorni celebrando esta medida. A ver, si ha habido gobiernos que han despedido gente, que han tomado el ajuste, pero no sé si lo celebraban como un triunfo por sobre un laburante que no va a llegar a fin de mes, ni a principio de mes, que se le va a complicar mucho la vida, o tendrá que salir a buscar por el privado, y ojalá que lo encuentre, pero claramente en un momento en el que todos los medios han visto reducida su pauta, vamos a hablar de los principales a nivel nacional, muy probablemente allí no haya puesto de laburo por ocupar. Así El que... gobierno dice que, o Milei dice que fue propaganda del gobierno todo este tiempo. La cuestión es cambiar eso, no lo que no te Exacto. parece que nos sirve, cerrarlo, porque hay gente valiosa ahí. De hecho, Telam ahora estaba funcionando muy dignamente. A mí me parecía un buen trabajo. Tiene una página web muy linda, que además sirve, que además informa. Entonces, ya había dejado de ser lo que fue en un momento que sí era para cuestionar el funcionamiento, pero eso se cambia, se modifica. Ellos tienen el poder y la autoridad para que todo funcione mejor, no cerrarlo. Pero bueno, es un caso más y es algo que está pasando hoy, por eso lo contamos. Vamos a repasar los principales títulos de la jornada, de lo que dejó el fin de semana en Río Gallegos, con varios sucesos policiales que preocupan y llaman la atención a nivel regional y nacional, obviamente, todo lo que nos ha dejado el fin de semana. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Nuestros saludos a Javi Cebeso, que está por ahí en este inicio del programa. Contarle a él y contarle a todos que, bueno, ya lo saben todos, ¿no? Comenzaron hoy las clases en Santa Cruz de forma normal. Hubo acuerdos sobre fines de la semana pasada entre el gobierno y los gremios. La cuestión es que, bueno, también Nuevo Día advertía en la noche de ayer ya que varios establecimientos educativos de diferentes partes de la provincia y todos los que hay, los pocos en 28 de noviembre, no empiezan las clases. Hay todavía trabajo por terminar en lo edilicio. El gobernador de la provincia habló hace un ratito con Cari y con Claudio en la otra gestión, contó que bueno, que sí, que hay muchos años de desidia y tanto por hacer que no les permitió terminar en tiempo y forma en todos los establecimientos de Santa Cruz, por eso algunos hoy nos comenzaron las clases. También hubo un problema importante por el incendio en la escuelita Las Vegas. De todas maneras, ahí el gobierno informó el fin de semana que va a garantizar el ciclo lectivo para los chicos y que los van a trasladar a la Escuela del Viento, donde van a tener clases hasta que se solucione la situación en esta escuela que es la Provincial Rural Albergue número 26, ubicada en el paraje Las Vegas. Así que con esa salvedad hay que decir que empezaron las clases en Santa Cruz. Veremos con el transcurso de los días si todo sale bien, si no hay mayores problemas. Recordemos que esto es posible gracias a un acuerdo entre el gobierno y los gremios que volverán a reunirse el próximo 25 de marzo para seguir negociando la cuestión salarial.
Bueno, es un ratito habló, como lo decíamos, Vidal con los chicos de otra gestión, confirmó la fecha de pago de sueldos para los activos que será este miércoles 6 de marzo, cuarto día hábil, dijo el gobernador, que lograron o están cumpliendo con lo que marca la ley dentro del marco de la ley. También dijo que va a insistir con la ley de emergencia económica, que piensa reabrir la paritaria central y seguir con la paritaria sectorial de salud hasta llegar a un acuerdo. Habló del pacto de mayo con Milei. Y bueno, dijo que tampoco es cuestión de ir firmar así como se pretende desde Nación. Dijo que va a asistir a una reunión con gobernadores patagónicos respecto de la convocatoria del gobierno nacional al denominado Pacto de Mayo. Y también denunció cortes adredes de energía, ¿no?, en Santa Cruz. Dijo que, o dio a entender que hay quienes están, como se dice, poniendo palos en la rueda en diferentes sectores, y que lo están investigando. Esto además habló de la corrupción en servicios públicos, en el IDU, de Graso, un montón de cuestiones, en una nota de 1 hora que tuvo acá en esta radio con los chicos de la otra gestión, que en parte ya está publicada en el diario Nuevo Día, así que podés repasarla. A partir de hoy vas a empezar a ver en redes también recortes audiovisuales de 1 minuto, un poquito más, con lo más interesante de lo que va pasando acá en la radio, y como para compartir en redes, si por ahí no querés o no podés escuchar la nota completa, como en este caso de 1 hora, o de 40 minutos o 30 que tenemos a veces, vamos a elegir los recortes más interesantes de cada uno de los protagonistas que pase por la radio y los vamos a compartir en redes para que los repases de forma muy fácil. Venga con una más, Brian, la última local que te cuento, porque están buscando desesperadamente a una mujer que se llama Yolanda Pérez. Esto dentro de lo que el gobierno ahora denominó la red Te Estamos Buscando, conformada por organismos de la provincia de Santa Cruz, que ahora solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la señora Yolanda Pérez, quien se encuentra extraviada y necesita regresar con su familia de manera segura. Así que piden que si alguien hay una foto que en la radio obviamente que no te puedo mostrar, pero que en el diario Nuevo Día está publicada. De hecho, como nota principal hay un número de emergencias que es el 911 y es fundamental para que si la ves o puedas aportar algún dato, lo aportes. También hay un WhatsApp que es el 2966 63 13 80, o por las redes sociales es @redes MDSII. Así que desde el gobierno de la provincia están impulsando la búsqueda de una señora mayor que está perdida y a la cual la familia está buscando de manera muy intensa. Se llama Yolanda Pérez, tiene anteojos, pelo blanco ya directamente, así que es una señora mayor que si la estás buscando, si sabes algún dato, la ves o te enteraste de algo, sería bueno que lo informes porque es información que va a ser muy bien recibida. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el ámbito de las noticias regionales, lamentablemente tenemos que hablar de un incendio que consumió parte de la escuela rural número 26, ubicada en cercanía de nuestra ciudad, en Las Vegas, donde justamente el gobernador, junto con parte de su gabinete, había asistido al inicio del ciclo electivo 2024 y justamente este triste hecho
se dio luego de la inauguración de refacción y obras de ampliación que justamente había desarrollado la empresa CGC. No hay que lamentar víctimas al respecto ni heridos, pero claramente los daños materiales han sido significativos y justamente hay la iniciativa, la primera que ha tomado el gobierno provincial es que justamente estos alumnos comiencen o den continuidad a estos primeros días de clases en la Escuela del Viento de nuestra ciudad. Amenaza con arma de fuego en Caleta Olivia, hubo allanamientos al respecto y detenidos, justamente secuestraron armas también. Esto se dio en jurisdicción de la comisaría cuarta de Caleta Olivia, donde se llevó a cabo allanamientos sorpresivos en el barrio Los Pinos. 2 hombres fueron detenidos y se les incautaron armas tras justamente la acción policial. Una vecina de 31 años había denunciado recibir amenazas con arma de fuego por parte de 2 vecinos conocidos de ella, y los sospechosos que se habían presentado fuera de su vivienda la apuntaron con armas cerca de las 20:30, justamente esbozando palabras intimidatorias para con la vecina. Luego de la denuncia de ella, finalmente hubo allanamiento y detenidos en el marco de esta investigación. Una buena, si se quiere, tiene a Santa Cruz como parte de la justamente buenas nuevas, porque Cuyén, Eclipse, Bagual y Chicoco son 4 cóndores andinos que fueron liberados en el Parque Nacional Patagonia con monitores de rastreo satelital para su investigación, su seguimiento, si se quiere. 2, que son Cuyén y Eclipse, salieron por primera vez a un ecosistema, a pesar de que, digamos, no habían estado nunca en libertad. No necesitan ni cuidados ni apoyo de los humanos, pero se los monitorea, mientras que Bagual y Chicoco regresaron a su hábitat del cual provenían justamente. Así que una buena noticia que se da en el Parque Patagonia en este caso. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, te lo contábamos en el inicio del programa. Una de las noticias del día tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con el cierre de la agencia de noticias TELA, que es la agencia de noticias del Estado, digamos, que en algún momento fue, en épocas kirchneristas, una agencia de noticias más que del Estado, si bien kirchnerista, era bien partidaria. En la actualidad funcionaba mucho mejor, era mucho más neutral y se parecía mucho más a una agencia de noticias del Estado. A mí me gustaba, de hecho tenía una página web también en lo técnico y en lo profesional muy buena. Tenía mucho audiovisual, muchas noticias, podcast, de todo, que a muchos medios incluso les servían. Tenía, o tiene hasta hoy, vamos a dejar la esperanza, de corresponsales en cada provincia del país, mucha gente trabajando para informar, y no era una cosa recontra oficialista como en otras épocas. De todas maneras, por el pasado de esta agencia de noticias, que en algún momento fue, como decía, muy kirchnerista, Milei decidió cerrarla, en vez de modificarla, trabajar y que funcione como corresponde, que estaba muy cerca de ello también, no estaba muy lejos de andar muy bien. Decidió cerrarla, y tan rápidamente que hoy, o en la madrugada de hoy, ya fueron y bloquearon el acceso al edificio. Había a las 2 de la madrugada en grupos de WhatsApp donde estamos con medios nacionales, nos compartían publicaciones en Twitter de los empleados de Telam que estaban de guardia
en la madrugada adentro del edificio y que vieron cómo empezaron a vallarlo por afuera con ellos adentro. Entonces decían, acá estamos, nos están cerrando el edificio, están bloqueando la entrada, nosotros estamos adentro. En una especie de alarma para que sus compañeros lleguen. Cuando llegaron sus compañeros ya estaba cerrado, ya no podían entrar. Está bloqueado el acceso al edificio donde funciona la agencia de noticias del Estado. Y la página web la dieron de baja. Dice página en reconstrucción. Y abajo la frase que indica, la frase que intenta ver se encuentra en reconstrucción. Los trabajadores están con licencia con goce de haberes por ahora, se dice que por un plazo de una semana, pero la intención del gobierno nacional, que está clarísimo por lo que hicieron hoy, es cerrarlo definitivamente o cerrar esta agencia TELAM, Sociedad del Estado, y avanzar con la primera de las amenazas respecto de empresas estatales, ¿no? Del gobierno nacional. Así que hay mucha preocupación en un montón de gente que trabajaba de periodistas o fotoperiodistas o gente de los medios que trabajaba ahí o trabaja hasta hoy porque están por haber licenciado con goce de haberes, porque parece que definitivamente lo cierran. Realmente un error, creemos desde acá, y una lástima que el gobierno avance con eso. Rapidito, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. El impuesto a las ganancias y reformas jubilatorias son dos proyectos que el gobierno nacional adelantó que va a enviar al Congreso. En este caso, Guillermo Francos confirmó que el gobierno va a buscar modificar la reforma jubilatoria y reponer la cuarta categoría de ganancias, en lo que es una de las novedades en el inicio de esta semana, que va a tener días realmente agitados para el gobierno nacional y, como consecuencia de ello, para todos nosotros. No, en el discurso inaugural de sesiones, el presidente Javier Milei anunció que va a derogar la ley que otorga el beneficio de la jubilación de privilegio, ¿no? Y en este caso, ANSES reveló cuánto gana mensualmente la ex vicepresidenta y ex presidenta también, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy informaron que en enero Cristina recibió por su jubilación de privilegio más de 14 millones y medio de sueldo como jubilada, y el organismo además le pagó más de 8 millones por su pensión no contributiva como expresidenta y casi 6 millones y medio por la de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Así que es una de las cuestiones que el actual presidente dijo que va a eliminar. Diez de la mañana, 5 minutos. Un día como hoy se producía la muerte de Mariano Moreno en alta mar. 32 años tenía cuando viajaba a bordo de la fragata Fame rumbo a Londres en una misión diplomática. Se descompuso y tras su muerte fue arrojado al mar envuelto en la bandera británica cerca del norte de Brasil. Uno de los próceres de la patria que terminó de esta manera. Independiente inauguraba su estadio, la doble visera, en un partido contra Peñarol de Uruguay en 1928, un día como hoy. También un día como un 4 de marzo como hoy, fallecía Miguel de Molina, uno de los grandes cantantes de la copla española. También en el 99 se decretaba la quiebra de Racing, que debía por aquel entonces 52 millones de dólares. Daniel Lalín, el presidente por entonces, pidió la quiebra y una jueza justamente fue quien decretó la misma. El club en ese entonces pasó a ser gerenciado y recién volvió a ser sociedad civil en 2008. Esas son algunas de las efemérides de una jornada como hoy. Es el Día Mundial de la Obesidad, según lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud, y el Día de los Hermanos. Así que un saludo a mis hermanos Gaby y también al mago. 1551-6051, 1551-6051, el número al que te puedes comunicar. Estás en el 100.9 del dial
acompañado por Fernando Tornú, quien te habla, Julián Quirós. Enseguida se sumará Karina Taberne desde la calle y Brian Álvarez, que dispone de un buen tema musical para el comienzo de esta jornada. Esto es Charly García, nos siguen pegando abajo. Ella es menor, él es normal y lo que está haciendo sube contar. Ella se quedó sin poder dañarlo y al novio la agarraron entre mucho más que dos piles. Sí, yo estaba en un club, no había ni sin luz, la puerta de salida tenía un farol azul. Es el macho delante de mí, no fueron las pastillas, pero los hombres de mi yo sí, sí. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho No te más alarmes. fácil. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Te Sistemas. invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino en la es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí. Historias de que nos ilusionan. Y esta temporada, verano 2024. Se siente. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Música de verano 2024. Attention, flight 605 to Tokyo is ready for departure. ...19 minutos han pasado de las 10 de la mañana y estás en Arriba al Día en el 100.9 del dial con esta propuesta que vuelve a su formato extendido para traerte todos los avatares de nuestra realidad del día a día en esta República Argentina, que a veces tanto nos cuesta entender, pero bueno, tratamos de hacerlo, le ponemos lo mejor para poder juntos interpretarla de alguna manera. El viernes, además de justamente el discurso del gobernador de Santa Cruz, Vidal, en el auditorio de la iglesia Betel, más tarde, en el prime time de la televisión, Javier Milei, el presidente de la Nación, habló también ante la Asamblea Legislativa y son varias las cuestiones que han quedado en el tintero para repasar justamente de los dichos del propio presidente de la Nación. Y vamos a tomar alguna de las apostillas de lo que dejó justamente su discurso, el Pacto de Mayo que pretende firmar justamente en la provincia de Córdoba, inflación y también jubilaciones, entre algunos de los temas centrales del discurso del presidente de la Nación. En principio, convocó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo el 25 de mayo justamente en la provincia de Córdoba. Les decía lo siguiente. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte
y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Para mostrar el compromiso del gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al ministro del Interior a que como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias. Sancionadas ambas leyes como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basada en estos 10 principios esbozados previamente, para así, el 25 de mayo de este año, reunidos en la DOCTA, podamos dar inicio a una nueva época de gloria para nuestro país. Ahí pasaba Milei, en principio hablando, convocando este Pacto de Mayo, pretende justamente que la ley base, ya lo había anunciado la semana pasada, sea enviada por temas y vaya saliendo de a poco, justamente luego del fracaso de lo que denominamos ley ómnibus. Respecto de un discurso largo que duró algo así como 1:10, si no me equivoco, 1 hora. Habló de varios temas. Este quizás fue el más saliente porque es la conclusión del llamado, digamos, a... Vamos a ver, ¿no? Si el diálogo, vengan y me firman, y si no, está todo mal. Vidal dijo, sí. Perdón, Juli, que te interrumpa, Adelante. cuando le preguntaron, chicos, dijo, no es cuestión de llegar y firmar algo que te están imponiendo, una cosa así, es como que él quiere, lleguen y firmen esto, sí, a cambio de recursos o algo. Hay 10 gobernadores que hasta ayer ya confirmaron su asistencia. Vidal no está entre ellos, así que hay que ver. Nacho Torres sí, ya está, fue uno de los primeros en confirmar. Así que hay que ver cómo va surgiendo todo esto, ¿no? Hay algo que logró milagrosamente Javier Milei, que hasta incluso ayer lo estaba viendo, los propios militantes y algunos periodistas afines al kirchnerismo digan, ¿cómo puede ser que se gobierne con látigo y chequera? ¿Qué pasa? Y era una metodología histórica de Néstor y Cristina, ¿no? Yo los miraba como diciendo, ¿se acuerdan ustedes cómo era antes? Y uno de ellos dijo, bueno, esto pasó siempre en Argentina, dijo, como siempre los presidentes lo hicieron, nada más que antes se negociaba fuera de las redes sociales y los medios en muchos casos, pero no le quitaba atención. Así que logró algo milagroso, que es que los propios incluso se espantaran de sus metodologías. Habló de la inflación, Milei, lo escuchamos justamente al presidente, que también tomó uno de los temas centrales de la opinión pública y del día a día en Argentina, y justamente es la inflación. En el plano económico, comenzamos por destruir el huevo de la serpiente, el déficit fiscal. Hemos avanzado en la reducción del gasto público más profunda de nuestra historia, haciendo un recorte de 5 puntos del PBI en tan solo un mes. Redujimos el gasto primario del Estado Nacional en 40% en términos reales, donde dicho resultado surgió de eliminar la obra pública, reducir el 98% de las transferencias a las provincias, reducir los ministerios a la mitad, echar empleados públicos fantasmas, eliminar planes sociales a personas que no lo necesitaban, terminar con los intermediarios de la pobreza y reducir al mínimo la flota de autos, asesores y teléfonos celulares. Es decir, si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. Es un ajuste que ha sido realizado mayormente sobre el sector público nacional y no como se hizo siempre, aumentando los impuestos y cargando todo el peso sobre el sector privado. Segundo, evitamos el default con el FMI y otros organismos multilaterales en el que íbamos a caer a 11 días de haber asumido. Tercero, cortamos con la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación, y a través de un ambicioso programa financiero avanzamos con el saneamiento del balance del Banco Central. De hecho, desde que llegamos al gobierno hemos comprado en el mercado cerca de 9.000 millones de dólares, donde pese a esta emisión, la ejecución de puts contra el BCRA y el pago de intereses a los pasivos remunerados, la contracción por Bopreal y por el ajuste fiscal ha logrado mantener la base monetaria constante. Esto es,
Para la misma base monetaria en pesos, hoy tenemos 9.000 millones de reservas adicionales que cubren más del 90% de la misma. No solo eso, la base monetaria que durante el siglo XXI se ha ubicado en torno al 9% del PBI, hoy solo representa el 3%, mientras que si se considera en la versión amplia algo solo factible en una crisis de confianza furiosa, la misma está en línea con el promedio histórico. Por ello, en el último mes se ha desplomado el precio del dólar paralelo. La brecha con el dólar de importación corregido por impuesto país ha desaparecido y los futuros del dólar se han alineado con las pautas establecidas por el BCRA, en un contexto en el cual el precio de los bonos sube, el riesgo país baja y las acciones vuelan por las nubes pese a los intentos de algunos degenerados fiscales por sabotear el futuro de los argentinos de bien. En este contexto, pese a que aún quedan algunos meses de alta inflación, la misma seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo estará cada vez más cerca. Cuarto, hemos podido resolver el problema de la deuda de los importadores, que era una espada de Damocles de 42.000 millones de dólares que colgaba sobre la cabeza de todos los argentinos. Como consecuencia de todas estas medidas económicas, llegamos al superávit, tanto primario como financiero, en nuestro primer mes de gobierno, lo cual constituye un récord global en la historia del capitalismo moderno. Y como si fuera poco, hemos tomado todas estas medidas únicamente con los resortes del Poder Ejecutivo, sin apoyo de ningún tipo del resto del arco político, salvo honrosas excepciones. Ese era Milei hablando de la inflación, que dijo seguirá siendo alta durante unos meses, pero luego caerá. No dijo cuánto, porque recordemos que en su inicio de gestión eran 18 meses a 2 años. Finalmente, luego dijo que en el segundo semestre de este año se empezaría a acomodar la situación. En definitiva, no hubo claridad al respecto, pero señaló el presidente que este es el camino de alguna manera. Mucho lenguaje técnico económico, mucho número, que por ahí a uno, si no está al 100% concentrado, medio que lo pierde un poco, pero fue parte justamente de una larga locución que leyó justamente el presidente. Y por último, mi estimado Brian, te propongo que escuchemos al propio Milei hablando de jubilados y jubilaciones, particularmente en lo que fueron algunos de los temas centrales de su exposición en el Congreso de la Nación, donde justamente el viernes a la noche, en un horario atípico, estrenó las sesiones legislativas. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esas organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos, y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar, porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política.
Ahí pasaba Milei en parte de lo que fue su discurso justamente el viernes por la noche. A mí me quedó la conclusión o la sensación de que faltaron cuestiones propositivas dentro de su discurso. Viene mucho cargado de lo que quedó, digamos, o lo que hay, o lo que dejaron, pero muchas veces, en muchos pasajes del discurso me faltó, más allá de lo que hay o de lo que dejaron, qué se va a hacer con eso y cómo podremos mirar a futuro, ¿no? Porque lo que pasó, dijo Daddy Yankee, pasó. Y de última, en tal caso, todas estas cuestiones señaladas en el marco de hechos de corrupción, desmanejos, incumplimientos, deberían ser denunciados y aclarados en la justicia. Porque si no, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Un poco de lo mismo. Así que me parece igual que el tono no era el que por ahí presumíamos, ¿no? El viernes a la tarde, jueves, le va a salir con los tapones de punta. Tiró, pero tampoco, o sea, por lo menos su tono fue bastante más calmado, más centrado de lo que estamos acostumbrados a escucharlo, ¿no? Hay quienes dicen, como lo dijo hasta Máximo Kirchner, que Milei fue a buscar tiempo y que lo consiguió. Sí. Pareciera que sí, en ese caso dijo algo razonable, ¿no? Como que consiguió un poco más de tiempo con esto, al quilombo con el que llegaba ese día. Y ahora la expectativa mayor pasa por ver si él va a lograr ese pacto de mayo con los gobernadores o no. Claro. Que va a incluir eso, ¿no? Porque cada gobernador que firme eso se va a hacer cargo de lo que se incluya, ¿no? Y antes va a ir enviando la ley bases por parte y habrá que ver también cómo se desarrolla esa dinámica de discusión. Y en el caso de no avanzar en alguno de esos puntos, si se lo toma bien, se lo toma mal, si vuelve a salir con todo con los gobernadores, o si toma este tono quizá más conciliador de aquí en adelante. Será un misterio, porque lo es, de hecho, el propio presidente es como bastante impredecible por momentos, así que será un misterio ver. Y hay que decir que en Argentina, siendo el 4 de marzo, el 25 de mayo, nos queda años luz, ¿no? Lo dijo Vidal, nos falta mucho para Sí. eso. Mientras tanto, también hay que decir que mientras avanza con esta política del gobierno, la canasta básica indica que el 73% de los jubilados en nuestro país es pobre. ¿Viste? Y él había expresado en charla con Johnny Viale Solo el que 15. que era dentro de los universos de los menos pobres, o donde menos pobres había. ¿Y vos decís? 73%. Según lo que indica la canasta básica, lo que hay que tener para cubrir la canasta básica, el 73% de los jubilados no llega e incluso es pobre. Esto es según un informe de investigadores de la Universidad Nacional General de Sarmiento. El presidente había dicho que el 15% solamente era pobre. Cualquiera se da cuenta que el 15 no era mucho más que el 15. Claramente. ¿No? Bueno, en este caso, según este informe, es el 73%. O sea, más de 7 de cada 10 jubilados son pobres en nuestro país. Increíble, ¿no? Haber laburado toda una vida. Bueno, esto es lo que planteó también Milei en su discurso de que quienes hayan accedido a la jubilación por moratoria, en muchos casos se les será revocada de alguna manera y pasarán a ser contemplados dentro de lo que es un plan social, porque señala no se han ganado esa jubilación debidamente, aunque mucha gente sabemos que ha accedido a la moratoria, ha trabajado toda su vida en negro o en condiciones en las que no aportó, y es por eso que se le generó la moratoria, pero bueno, aparentemente no lo contemplaría en este caso el presidente. 10:36 de la mañana, nos va a visitar Elvio Ramírez, si todo sale bien, que es justamente quien comunica los acontecimientos policiales en nuestra ciudad y en la provincia, es el vocero de la Policía Provincial, y lo vamos a recibir en Radio Nuevo Día después de un fin de semana en el cual uno de los hechos más significativos tiene que ver con una integrante de la Fuerza Federal, en este caso de la Policía Federal, pero que obviamente tiene actuación por haberse dado dicha muerte, ¿no? En el ámbito de la ciudad. Recordemos que en el barrio del Carmen, en Onelli y Pasteur,
se halló en el asiento de un Renault Sandero azul a una mujer con un disparo en la cabeza que justamente terminó con su vida, y hecho por el cual hay un hombre detenido que aún continúa en esa condición, que fue encontrado junto al auto con manchas de sangre y en estado de shock, y mientras se desarrolla la investigación justamente está detenido, al menos preventivamente. Después de la pausa vamos a estar recibiéndolo aquí. Ahora vamos a escuchar un poco de música en la 100.9, son las 10:37 de la mañana. Esto es Cuadros dentro de Cuadros de Catupecu Macho. Llegas por mí a un sitio inesperado, tus labios tienen un fin. Después de los ensayos me toca actuar, más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, sé vivir. Y es merodear entre tantos ojos, deletrear aquel real mensaje entre líneas. De gritarte al oído, de eso habla el reto, y hay cosas que siempre guardo. Todo es así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo, te toca actuar, más que actuar, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, y es merodear entre tantos ojos, deletrear aquel real mensaje entre líneas. De hablar, de gritarte al oído. Cosas que siempre guardo. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. Escuchando la canción. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024.
Gracias, querido Brian Álvarez. En la República Argentina son las 10 de la mañana, 43 minutos. Agradable jornada en la ciudad de Río Gallegos, luego del fresco que sentimos, al menos quienes nos levantamos temprano, ¿no, Brian? Otros... Esta mañana me sentía morir. Claramente. Esta mañana me sentía morir tanto. Hace tanto le va a doler trabajar, ¿te das cuenta, no? Así es nuestro estimado Brian, pero ahora tiene jornada reducida, así que se va a poder ir dentro de todo temprano a dormir una siestita para recomponer y demás. 10 grados 2 la temperatura actual en Río Gallegos y les anticipábamos que nos visitaría en los estudios de la radio el comisario Elvio Ramírez, vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz, con quien vamos a hablar de varias cuestiones que hacen al quehacer policial, pero particularmente un caso que el fin de semana sacudió la opinión pública, ¿no?, de nuestra ciudad y que tiene que ver con la muerte de una mujer que en la jornada de ayer pudimos saber que era miembro de la Policía Federal y cuyas circunstancias o las circunstancias de su muerte todavía son materia de investigación. Pero en principio le vamos a agradecer al comisario Ramírez que nos visita en esta mañana. ¿Cómo le va, Ramírez? ¿Cómo te va, Julián? Bien, por suerte. Buen día a toda la audiencia. Un trabajo que nosotros ponemos de relieve, en principio, el que han encarado, ¿no?, desde la anterior gestión, esto de poder, digamos, encauzar de una manera o bajo una órbita, no como la que usted está a cargo, la comunicación de la policía, ¿no?, con tantos hechos que van sucediendo día a día y que muchas veces no quedan claros o que no hay versiones oficiales. En este caso ustedes han tomado la tarea de poder dar cuenta del día a día, ¿no?, de la fuerza en toda la provincia, buscando también, incluso, entiendo yo, más transparencia o otra predisposición de cara a la sociedad, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con la comunicación en sí de cada institución, organigrama o empresa o lo que quiera encararlo. Tiene que ver con mostrar la actividad y en eso conlleva esto, a cierta transparencia, a ciertos recaudos. Nosotros los tomamos por el lado de la seguridad. Creemos dentro del plan comunicacional que la información es parte de la seguridad, donde una ciudadanía informada toma decisiones en optar por qué calle agarrar, en optar por qué hacer ante ciertas situaciones y nosotros estar quizás a la altura o no de las circunstancias, pero informar. No sé si en tiempo informa, pero informar y estar a través de ustedes, que lo hacen, bueno, de una manera también profesional, consultan todo, tienen preguntas y eso hace a que nosotros aprendamos también a comunicar. Esto hoy estamos hablando a 2 años y medio de esta área creada, de la división, ya hoy división comunicación y difusión, pero bueno, aprendí mucho de ustedes, les agradezco, como a tantos colegas tuyos también en toda la provincia, tanto de zona sudoeste, norte, centro, sur, que día a día me acompañan, preguntan, repreguntan, y eso hace a que también uno pueda aprender de qué se trata esto de comunicar y qué es lo que la ciudadanía requiere. También estamos en redes sociales, la exposición ya es amplia,
Las redes sociales habíamos empezado ya hace un tiempo atrás, ya tiene casi 5 años, que es Policía de Santa Cruz Argentina en Facebook. Y después en Instagram hace 2 años, también ampliando los seguidores y ampliando un poco también la dinámica de comunicar, ya de una manera institucional, no tanto comunitaria o no tanto en lo que refiere a la parte de seguridad, sino mostrarnos un poco también institucionalmente qué actividad tenemos. No va a ser un TikTok como la policía de Chaco, ¿no? ¿No vio el TikTok de la policía de Chaco? Estamos todos conectados con ellos, con un montón, pero no, queremos otro estilo quizás. Sí. Elvio, nosotros los felicitamos a ustedes, todos los medios, por el trabajo que hacen. Ha cambiado mucho en el servicio que también en los medios hacemos de lo que pasa en materia de hechos policiales, a estar haciendo un gran trabajo. Hoy, por ejemplo, te convocamos para hablar un poco del caso que nos conmocionó a todos el fin de semana, ¿no? Un auto en el que apareció una mujer que resultó ser policía federal muerta y con la investigación en curso, ¿no? De lo que para tratar de determinar qué fue lo que pasó, la pregunta de todos, ¿no? Sí, hasta hoy, ayer estábamos llenando el cuadro de situación con lo que es testimonios, entregando las pericias que se realizaron en el lugar y las pericias que fueron después. Luego, obviamente, paralelo a ello, la justicia tiene lo suyo con respecto a lo que es la parte de la parte forense, mesa de Morgan, y le decimos nosotros lo que es la autopsia. Y nosotros en las primeras medidas, como primeros interventores y respondedores de la situación, nos encontramos con muchos testigos, dado que transcurría en un evento o una juntada de amigos en calle Pasteur al 1000, y el desenlace, bueno, no fue el que conmocionó a muchos y también a muchos colegas y la policía hermana de la Policía Federal Argentina. Tenemos todo lo que refiere a pericia ya entregado. Se faltan quizás análisis de cámara por parte de la División de Investigaciones, por parte de la División Gabinete Criminalístico. Está los discos de adhesivos de carbono que se realizan en las manos en este hombre de 51 años detenido. Hasta el momento sigue detenido, no hay otra medida al respecto. Y todo lo que refiere al análisis de los teléfonos celulares también ya está elevado al juzgado, pero esos análisis vienen posteriores, seguramente va a haber. El análisis de cámara tenemos el preliminar y luego sigue la División de Investigaciones, o sea, tiene un preliminar, una especie de simple vista o así una vista amplia, y después vienen los detalles en los segundos, y bueno, los investigadores tienen esa capacidad de ver ciertos detalles según como sea la cámara también y la oscuridad que había en ese momento. Y después, bueno, en la pericia criminalística, todo el habitáculo del vehículo, el arma, la trayectoria de disparo y todo eso se va elevando al juez. Todo se dota, en este caso el juzgado número 3, el juez Zaneta, en respecto al hecho, para que él tome las decisiones, ¿no? Uh-huh. En el caso de hechos así, ¿no? Tan... digo, que generan tanto movimiento en la opinión pública, ¿no? Opiniones, la necesidad de saber rápidamente, hoy que tenemos como la comunicación tan a mano, ¿esto entorpece de alguna manera el trabajo de la policía? Porque la opinión pública siempre genera sus propias condenas mucho antes que los tiempos burocráticos, tanto de la policía como de la justicia luego, ¿no? No sé si... Quizás yo a veces tengo el temor ese de entorpecer yo con la información a mis compañeros que investigan. Que eso ya sería entorpecer una investigación, estamos hablando de un delito, ¿no? Por eso a veces la información tarda un poco hacia ustedes, pero ustedes quizás tienen ya los vecinos, testigos, redes sociales. Pero las redes sociales hoy, o lo que es la comunicación instantánea en la mensajería de texto en celulares, en diferentes modalidades, en lo que es Telegram o WhatsApp, y redes sociales, quizás al investigador viene para ayudarlo, o no, o tener un termómetro, tener testimonios, tener ciertos indicios para dónde buscar. Para mí, como investigador, si lo utilizamos. A ver, y después lo inmediato a veces para nosotros tiene que tener un cierto análisis y tiene que tener una dirección. No es esto direccionarla al modo de no informar, sino al modo de llevar la información para bajar los niveles de estrés social.
y después de informar a las personas que ya está trabajándose sobre el hecho. Claro, siempre la información que se pueda dar dentro de una Exactamente, investigación. eso viene se trata de esa manera por parte de lo que es Policía de Santa Cruz. Por parte de los investigadores, obviamente yo trato de no pisarlos, de acompañarlos, y a medida que se van llevando diferentes tipos de acciones o diligencias procesales, lo llamamos nosotros, ahí es donde entramos a informar un poco qué se trata. Quizás un vecino, una vecina, ve bastantes patrulleros al lado de su casa, bueno, estamos allanando. Y así, como que vamos informando para ese nivel de estrés de ciertas personas, que quizás por ahí otras no, otras sí, lo llevan, o este tipo de hecho. Hay familias detrás de esto, de parte de estas personas, hay familias de un montón de hechos, tanto de los incidentes de tránsito, de los controles, detenciones, por más que esto estamos hablando de una persona imputada, no es culpable, entonces también hay familias por detrás, y entonces ahí es donde tiene que estar no solo el respeto, sino también este cuidado de la información para no entorpecer al investigador y que no se le caiga la investigación por una información adelantada. Quizás no mal dada, pero adelantar algo puede entorpecer algo que puede llegar en un futuro, y también crear estrategias. A veces informamos algo y en estrategias estamos quizás adelantando algo que nos conviene también, eso pasa. Elvio, en este caso en particular, todavía no se sabe o no se determinó si fue un crimen, si fue, vamos a decirlo, un suicidio. ¿Qué se puede contar respecto de eso en el detalle y cuánto tiempo se suele tardar o estima que se pueda llegar a tardar para determinar qué pasó finalmente? Bueno, en las dos hipótesis fuertes que tenemos, que bueno, hoy ya casi colegas suyos están como titulando si se trata de un suicidio o femicidio, las dos son para nosotros fuertes y las dos llevan una tarea de investigación muy exhaustiva. Si vamos para el lado de lo que es el suicidio, estamos hablando de teatralizar y llevar todos los medios de prueba días previos a esta persona, qué actitudes tuvo también, o si se trató de algo impulsivo. Por eso vienen los testimonios de familiares, por eso molestamos en los hogares de ella, para ver qué información había, qué pudo haber dejado, por eso el análisis de los teléfonos celulares. Si te trataría de lo otro, también estamos con respecto a lo que la pericia forense o la pericia del laboratorio va a dar mucho. Y los testimonios quizás también se concatenan y se cotejan con las actitudes de cada uno de ellos, momentos previos. Y los celulares también vienen a dar una apoyatura a lo que el laboratorio diga. Claro. Pero esto estamos hablando ya de futurología, ¿no? Está bien, pero bueno, la pregunta tuya es algo común de la sociedad. Sí, claro. ¿De qué está? ¿Qué escenario? Las dos hipótesis fuertes sí son esas. Claro. Pero bueno, si se trataría de una o de otra, llevan diferentes tareas, pero no estamos descartando nada. El cuadro de situación se está llenando por parte de todas las hipótesis. Además, porque ellos, se dice, salían de una especie de fiesta o reunión nocturna en una casa que la que está pegado a donde ocurrió el hecho, digamos. Claro, ahí en cercanías del vehículo, Renault Sandero color azul, creo, ¿sí? Sí. Y estábamos ahí y había un cúmulo de personas importantes, donde hasta ayer, domingo, se seguían tomando las declaraciones testimoniales. Y que varios de nosotros, estando en un lugar, ahora sucede un hecho acá, cada uno va a tener una óptica. Claro. Y no solo la óptica, cada persona tiene un lente por donde ve la vida. Sí. Para uno pudo haber parecido que fue una discusión o fue algo abrupto, o para otros pudo haber parecido, no, se retiraron como siempre, o para otros pudo haber decir, eran las 5 de la mañana, esto terminó, nos teníamos que ir. Y entonces ahí es donde también los testigos van llenando ese cuadro y eso va reforzado con lo que decía antes. Forense y análisis de información. Está el comisario Elvio Ramírez de la Policía de Santa Cruz charlando con nosotros respecto particularmente de este caso que conmovió a Río Gallegos el fin de semana, donde una mujer de 39 años perdió la vida en hechos que todavía se investigan. ¿Llevan ustedes, la última que le hago, un registro, digamos, de las cuestiones de delitos violentos, sobre todo, ¿no? O de muertes violentas, como en este caso por armas de fuego? ¿Existe, digamos, un parámetro con el que comparar años anteriores por parte de la policía? Sí, siempre existe. Existen comparaciones, existen números, existen también
análisis lo que refiere a momentos previos en llamados. Y en lo que refiere a violencia, no solo este trágico desenlace o los trágicos desenlaces que describís vos, que uno no los espera, pero los momentos previos o las situaciones de violencia no solo intrafamiliares, sino que también hay muchos delitos concatenados a este tipo de hechos de que estamos hablando. No estamos hablando de un femicidio, sino, o sea, de Vanessa, Sí. sino de otros, que por ejemplo entre las parejas, mujer con hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, tienen y llevan a un contexto de violencia que tenemos delitos de rotura de vidrio, le rompen el auto, le hurtan algo, le roban algo. Siempre tienen que ver esos delitos a veces con la violencia. No solo que sucedió una abrupta discusión o violencia entre la pareja, y ahí donde quizás se rompe el vínculo, después viene la prohibición de acercamiento, pero después vienen otros delitos más. Entonces todo se relaciona a la violencia. Estamos hablando de un gran cúmulo de delitos que refieren varios puntos de la provincia, y que no solo la violencia es la verbal, sino que también tiene que ver con actitudes y están rozando delitos contra la propiedad. Estamos hablando de un daño, un hurto, robo, no solo es golpear a otra persona. Y la escalada esa, bueno, es trabajo diario por parte de la prevención nuestra. Quizás por parte de lo que ya es las comisarías u oficinas que están desplegadas en la provincia, de Comisaría de la Mujer y Familia, que se llaman así, pero ya vienen atendiendo casos en varios lugares, que quizás ahí va el trámite escrito de ya una violencia o una amenaza telefónica o un escrache por redes sociales. Ya viene por ese lado, pero en comisarías se toman los delitos que no tienen que ver con la violencia, pero después sí tienen que ver. Eso ya se ve en juzgado y esos números quizás lo vamos a ver en la justicia, pero nosotros vamos como viendo ese movimiento. Sí. Hoy número decirte así exacto, Sí. no tengo. No, pero es para, digo, poder pensar también en comparativas o en el desarrollo, ¿no?, de ese tipo de delitos o el registro de los mismos, porque yo entiendo que hay cuestiones como la violencia de género que no son nuevas, pero sí que de un tiempo a esta parte se denuncian mucho más, ¿no? Sí. Y que quizá incluso no son parte de las novedades diarias que ustedes emiten, o sí, pero que suceden mucho más frecuentemente que otro tipo de delitos, ¿no? Tal cual. Bueno, en lo que refiere a cruce de información con las direcciones regionales, tanto sur, norte, sudeste y este. Hoy, por ejemplo, está funcionando el 911 en toda la provincia, salvo en Tres Lagos. Ya el 911 es el número de emergencia por parte de la seguridad, del Ministerio de Seguridad con la Policía de Seguridad y los diferentes estamentos que componen al Ministerio de Seguridad, salvo en Tres Lagos, pero ya se acomodó todas las líneas telefónicas con las cooperativas, que el 911 es el número, y ese 911 tienen dos sedes que filtran las llamadas, tanto en zona norte como sur, y estamos hablando de casi 900 llamadas semanales, y en eso pueden ellos filtrar en las llamadas de qué se trata, y porque el mismo operador va llenando un formulario de preguntas. Claro. Y ahí donde se forma como una carta digital, que ya forma parte como una denuncia judicial. El efectivo policial que va al lugar y corrobora tiene que informar de nuevo al 911 qué hizo. Y ahí se llena ya la carta completa de qué sucedió en el lugar y qué trámite se le dio o dónde se derivó. Eso, estamos hablando de llamados que tienen que ver con este tipo de hechos delictivos. Tanto en violencia o también en personas que son violentadas y no quieren denunciar, pero se hace igual la carta, se judicializa, se informa al juzgado y queda. Perfecto. Elvio Ramírez nos visita, comisario vocero de la Policía de la Provincia de Santa Cruz. La última que tengo para hacerle, ahora sí, la última, le prometo que voy a cumplir. Respecto de cómo ven ustedes la implementación de centros de monitoreo. En la ciudad tenemos el nuestro, ¿no?, que de alguna manera en algunos casos seguramente sirva para tomar claridad de algunos hechos. Vemos que en el centro también hay muchos delitos contra la propiedad, ¿no?, contra los propios locales comerciales.
¿Cómo ha funcionado esta implementación? Que hemos visto también que en el último tiempo el ex ministro Prati también buscó ser una política común a otras comunidades, ¿no? La tecnología para nosotros vino siempre para ayudarnos, como a todos en la vida, ¿no? Y no la descartamos y la aplaudimos. Porque todo tipo de tecnología que se adelante o deje registros para una investigación, para nosotros es bienvenida. Y obviamente se necesita de la presencia humana respecto a diferentes hechos, a tener esa cuestión de si estamos hablando de un delito, se está cometiendo la infragancia, estar el efectivo en cercanías. Entonces por ahí la tecnología viene para avisarnos o para registrar y nosotros tenemos que estar presentes. Pero bueno, se aplaude siempre. Y la que siga viniendo lo mismo, no importa quién la traiga. Para nosotros, la Policía de Santa Cruz es de la ciudadanía. Y lo que venga en tecnología o lo que se invierta o lo que tenemos hoy, lo vamos a utilizar y es así. Perfecto, comisario, muchísimas gracias por su visita, por los minutos y la claridad también en conceptos respecto de este caso particular del fin de semana que tantas preguntas ha hecho surgir, ¿no? Y las cuales seguramente con el devenir de la investigación y los acontecimientos ustedes irán dando a conocer los avances y también obviamente en materia judicial seguramente nos enteraremos por parte de la propia justicia. No, muchas gracias por la invitación. Allí pasaba el comisario B. Ramírez, que nos dice, por ejemplo, Cari Taverne, que usted es el mejor y felicita y celebra su regreso, siempre agradecida por su trabajo, nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día. Así que también la saludamos. Gracias, Karina. Un gusto. Vamos a una nueva pausa, siendo las 11 de la mañana, 3 minutos de este lunes 4 de marzo. Esto es Arriba al Día. Tenemos un poco más de música para compartir con vos. Todavía tenemos una hora para compartir por delante en el aire de la 100.9. Desde que te vi me cuesta concentrarme en otra cosa. Y aunque es natural, siempre es especial que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar, se mezclan las palabras y las notas. Y en cada lugar te veo llegar y llamo con tu nombre a votar. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Oh, no. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Empiezo a desconfiar si estoy perdiendo un poco la cordura. Ser inspiración, ya sos una obsesión. Se tocan el amor y la locura. No hay nada que decir, ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Oh, no hay nada que decir, ni nada que aclarar cuando pasan
esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. A veces ocasiones son maravillosas, pero si hay algo que yo no puedo olvidar, pasa contigo cada noche es otra cosa. La vida siempre tiene algo para dar. A veces ocasiones son maravillosas, pero si hay algo que yo no puedo olvidar, pasa contigo cada noche es otra cosa. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra. ¿No sabés qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966 250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. En Automóvil Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralela Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en... ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfrutá de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email, diarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Temporada verano 2024. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Tenemos la Apetito. mejor oportunidad para vos.
En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Doctor Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Doctor Marcelo Vela Getzel, 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabes por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. Escuchando la canción. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. Now. Once y cuarto de la mañana, la República Argentina, mañana soleada en Río Gallegos, muy linda, muy agradable, no hay viento a esta hora en la capital de Santa Cruz y celebramos que sea así. Días en los que yo recuerdo, hasta 2008 egresé yo de la escuela, uno comenzaba a sentir cómo se iba alejando el verano y los días de marzo y abril por lo general por acá son bastante agradables a veces. Y decía, yo tengo que estar en clase, enero estuvo ventoso y ahora marzo se presenta lindo. Pero bueno, así es el clima acá en Santa Cruz, no lo vamos a desconocer.
Entre las buenas noticias, además del clima, tenemos que decir que hoy en Santa Cruz, en la mayor parte de los establecimientos educativos, salvo algunas excepciones por trabajos de mantenimiento, comenzó el ciclo lectivo. Y según datos o lo que señala el propio gobernador, 17 años han pasado de aquel 2007 tan histórico para la vida política, sindical y social en Santa Cruz, hasta este 2024 que no había un inicio normal de clases. Y para hablar de esta situación, de la conclusión de la paritaria, al menos por este lapso, está con nosotros Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, que siempre muy amablemente se toma unos minutos para charlar con nosotros. Imagino que en este lunes, con buen ánimo seguramente, le preguntaremos a él. Bienvenido, Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Julián, Fernando, buen día a toda la audiencia. Bueno, imagino que, no sé si contento particularmente será la palabra, pero sí con otro semblante, tanto usted como secretario general, ¿no? Como la cara visible de todo el cuerpo docente nucleado en ADOSAC, como particularmente las distintas comunidades educativas deben estar respirando otro aire, pensando en este comienzo, ¿no? En normalidad, ¿no? Pareciera que nos conformamos con poco, pero no es un punto menor, ¿no? Y por cómo se dio también la conclusión de la paritaria el viernes pasado. Sí, ¿sabes qué? Creo que la palabra es que estamos contentos, ¿no? Estamos, la verdad que felices de que se haya celebrado un acuerdo. Eso es siempre importante, ¿no? Celebrar un acuerdo es bueno, por supuesto que es bueno. Y sobre todo con algo que estabas ahí justamente diciendo, hace tantos años que esto que debería ser normal ha desaparecido de la visión colectiva, ¿no? Y cuando siempre debería haber sido otra cosa, ¿no? Y así que creo que nosotros conformes, felices de que también los chicos hayan encontrado o encuentren esa normalidad que nos merecemos todos, ¿no? Y digo, nuestros chicos principalmente porque es el objetivo del sistema educativo, ¿no? Nosotros trabajamos, somos quienes están allí para impartir conocimiento, pero bueno, digamos, la ilusión de nuestros chicos creo que es algo muy importante, primario, ¿no? Primario. Sabes que el fin de semana escuché varios comentarios de gente que está por fuera de la educación y por fuera de la política, vecinos, ¿no? Y muchos me decían, bueno, por fin los docentes están con algo mejor, por fin los reconocen, por fin basta de paro, mucha gente que son papás, ¿no? Y después había gente que venía y decía, ¿y ustedes qué saben? ¿Están de acuerdo, están conformes los docentes con lo que se arregló? ¿Qué falta? Te transmito esa pregunta. Bien. Bueno, en primer lugar decir que este acuerdo prácticamente lo que hace es poner, como decían recién, cierta normalidad al inicio, ¿no? Eso es un dato histórico, ¿no? Porque hace tantos años, como un ¿no? alivio, igual. Sí, no para todo el mundo, porque digamos, a nadie le gusta estar en un momento de tensión permanente, al cual nos ha llevado un espacio político, bueno, o el que gobernó durante estos últimos años, a ese nivel, ¿no? de la confrontación, de pensar que ahí enfrente está el enemigo, ¿no? Cuando no lo éramos, no lo somos ni lo seremos, no somos una oposición política a un gobierno que está destinada a bloquearle, cualquier iniciativa. Totalmente lo contrario, vamos por otro lugar que es el sistema educativo, al cual nos interesa, nos preocupa y nos ocupa. Así que realmente ha sido... es un hecho importante y nosotros sabemos que tal vez haya, digamos, algunos que por ahí estén en desacuerdo, pero creo que son los menos y ahí nos paramos nosotros para decir que realmente es una decisión acertada, que pudimos empezar, que es un acuerdo, digamos, en términos de principio, por supuesto, porque el día 25 de marzo nos vamos a estar juntando de nuevo con el Ejecutivo para seguir abordando no tan solo salarios, sino otras cuestiones, ¿no? Que son muy importantes. Hay algo que ha quedado por ahí, no sé si, no desaparecido, pero por lo menos de la información, es que se va a sostener los puestos laborales de estos compañeros que hoy, por ejemplo, están perdiendo secciones, o de las escuelas que están perdiendo categorías. Entonces, preservar eso también es un hecho sumamente importante,
y que hay que valorar así lo que ha venido sucediendo, porque hemos conseguido también cosas que hemos estado pidiendo desde hace años a esta parte. Resolución 066, la promoción automática en secundario, los ofrecimientos que volvieron a funcionar de manera presencial, y hay otras cosas que vienen que van a ser muy importantes. Ahora, la jornada de hoy, ¿cómo la están viviendo? En lo que tuvieron como información, tenemos el dato, ya es público, ¿no?, de que muchas escuelas no pudieron arrancar por diferentes problemas edilicios, otras estarán transcurriendo este histórico primer día de clase con normalidad, ¿no? Sí, son escuelas, y ahí estamos tratando también de gallegos principalmente, pero estamos buscando también, información sobre otras escuelas en el resto de la provincia. Pero la verdad que era algo previsible, sabíamos que podía pasar, ¿no? De hecho, creo que el mismo Ejecutivo sabía que esto iba a suceder ya hace rato. Pero ¿saben qué? Digo, realmente esa actitud debería ser normal. Nosotros nos acostumbramos a escuchar un ejecutivo que decía hay escuelas de lujo, pero las escuelas literalmente se estaban cayendo, ¿no? Digamos, creo que asumir la realidad es algo importante, que debe ser normal. Es decir, si no llegué con mi plan de obra, o el plan de obra, digamos, que tenía el gobierno, bueno, ¿por qué no reconocerlo? Pero aún, aparte de reconocerlo, hay que ocuparse, ¿no? Obviamente se necesita una inversión más que extraordinaria en las escuelas de la provincia para que cada vez existan menos problemas de este tipo, ¿no? Fernández, estamos con Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, charlando de lo que fue la conclusión de el acuerdo paritario, 25% más 12%, febrero y marzo, para quienes no estén al tanto. Y en la conclusión de la paritaria el fin de semana, o el viernes, en el cierre del viernes, ahí cerca de las 8 de la noche, apareció el gobernador Vidal, digamos, para ponerle un punto final al menos a esta etapa de la negociación, y pudieron tener una charla allí entre justamente ustedes como referentes gremiales y él desde su lado de ahora gestor, ¿no?, de la política, entre ellas la educativa de la provincia. ¿Qué se pudieron decir? Bueno, nosotros a grandes rasgos reafirmamos lo que habíamos dicho en el documento que le entregamos en mano. Sí, pero fue un intercambio, obviamente estuvo allí presente, ¿no?, diciendo la importancia que tenía este acuerdo, porque es un hecho realmente insólito, ¿no? Tantos años acostumbrados, como decíamos hace rato, a otra cosa, digamos, a no acordar básicamente, ¿no? Y no es porque hubiera voluntad de este lado. Fíjense que las propuestas, digamos, tanto salarial como laborales, aparecieron, conforman, ¿sí? Es muy difícil a veces, como decíamos, estar 100% de acuerdo, pero conforman la mayoría, y es así como este gremio se ha manejado democráticamente. Bueno, allí nos expresó que estaba también contento con esta decisión, que había sido parte también de un esfuerzo que ellos como políticos, no como encargados de la política en la provincia, incluyendo la educativa, digamos, hicieron un esfuerzo para que esto sucediera. Estuvo presente, que me olvidaba, también la ministra de Economía. Sí. Digo, eso también de alguna manera creo que le brindan un marco de seriedad, y a veces los gestos también, digamos, a ver, ¿cómo te puedo decir?, marcan la política, ¿no? Es decir, la intención. Fíjense que nosotros al ministro de Trabajo anterior solo conocíamos su firma en la paritaria, no digo, cuando se dirigía al sindicato para acercar las conciliaciones. Es decir, esas eran las comunicaciones que teníamos. Y digo, más allá de todo esto, hasta el ministro de Trabajo, te marcan. Y obviamente también dijimos en un momento que tal vez en algún momento, tal vez nos podamos diferenciar. De hecho, en muchas de las paritarias, no sé si la anterior, creo que algo decíamos, porque no se estaba notando al momento, después de 2 paritarias fracasadas, que ese esfuerzo que se había dicho en campaña se estuviera poniendo de manifiesto allí, con las ofertas, ¿no? Se lo dijimos, quedó claro. Y más allá de que no les gustó, nada impidió seguir dialogando,
nada impidió que las autoridades que estuvieron escuchando de nuestra palabra eso, de nuestra propia boca, ¿ustedes creen que se llegó más allá de esa diferencia a un nivel de conversación, digamos, al cual estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, no, estuvieron allí, se bancaron la discusión, ellos también, digamos, decían cosas o visiones, sí, tal cual, pero es natural, esto debe ser que la diferencia debe ser algo natural, normal en un debate, porque claro, hay intereses contrapuestos, son gobierno, nosotros somos un sindicato, y tal vez en algunas cuestiones, digo, nos vamos a diferenciar como dijimos ahí claramente, ¿no? Y no implica que tengamos que estar en una pelea, digamos, eterna, ni tampoco llevarla a otros niveles que la verdad que a veces cuando se cruzan límites es difícil, volver. Sí, volver. Es un doble triunfo para la Asociación Docentes de Santa Cruz. A mí no me gusta invitar a la demagogia, pero nosotros siempre ponderamos de alguna manera los métodos que tienen, ¿no? para dirimir sus cuestiones a DOSAC. Y digo doble triunfo porque esta propuesta, como siempre, fue llevada a asamblea, largamente discutida en algunas, como la de Gallegos, pero además también por marcar la pauta para otros ámbitos de la administración pública, como por ejemplo la central, que el propio Vidal dijo que se reabrirá la discusión para rever justamente el acuerdo ya firmado, y justamente como el de ustedes, el de los docentes, digo, es más sustancioso. Esto dio la pauta para que se pueda abrir esa discusión o reabrir esa discusión también. Por eso pregunto si es doble el Sí, entendemos que sirve, porque creo que el planteo más concreto, o por el cual, por ejemplo, las anteriores ofertas no se estaban aceptando, era por la sencilla razón de que hay un impacto muy fuerte que fue la inflación del 24,2 en enero. Es decir, ¿cómo salimos? O sea, si el gobierno, esto lo dijo el ministro hacia los medios de trabajo, bueno, esta forma no va a haber cláusula gatillo, pero vamos a ganarle a la inflación, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, decíamos nosotros en la paritaria qué importante sería que eso, ¿no?, de poder ganarle a la inflación, se pueda notar con un hecho concreto, ¿no? Y es por eso que exigimos ahí en esa paritaria, donde hubo otra oferta también, un 19, creo que un 12 y no sé si un 10 allí. Sí. Bueno, 16, 12 y 8. Entonces, digo, bueno, ¿cómo podemos hacerle entender a la sociedad, a nuestros compañeros, digamos, que esta oferta es buena? Entonces, modifiquen. Traten de hacer notar de que la forma que ustedes están proponiendo se lleva a un plano concreto. Es de hecho que ahí, en un momento, se pide un cuarto intermedio y con nuestra mirada, digamos, volvió una oferta reformulada en ese mismo acto y bueno, fue la que se trasladó y la que se terminó aprobando. Entonces, creo que ha sido importante el escuchar de parte de ellos, ¿no?, del Ejecutivo. La verdad que nunca a veces habíamos sentido algo nosotros, ¿no?, estando allí, que se escuchara lo que los sindicatos estaban proponiendo. Así que bueno, nosotros satisfechos, y la mirada obviamente de que si esto es beneficioso para el resto de los empleados, la verdad que creemos que sí, que se ha contribuido a eso, pero también la importancia y también la decisión de mantener esa paritaria abierta, porque ahora en el 25 nos juntamos, y también es el compromiso de ellos de cada 2 meses estar hablando de salario o de otras cuestiones laborales que son importantes, ¿no? ¿Qué quedó pendiente de lo laboral particularmente? Gutiérrez dijo que se atendió en un 80% la demanda en ese ámbito. ¿Qué es lo más significativo, si quiere, de lo que quedó pendiente por subsanar? Lo que falta, hay titularizaciones en todos los niveles que hace mucho que no existe en la provincia, y además hay espacios donde nunca se titularizó. Por ejemplo, titularización de nuestros preceptores, ¿no? Y también de cargos jerárquicos, que es algo que nunca se avanzó. Y hay otra cosa que es importante, que quedó también en la paritaria. En esta provincia no se pagó el título nunca.
nunca en el segundo cargo. Por más que nosotros no avalamos el segundo cargo, pensamos que con uno te debe alcanzar para vivir, pero es una realidad. En base a esa realidad, exigimos que el pago en el segundo cargo sea, digamos, llevado a cabo. De hecho, hay antecedentes. Justamente en las escuelas del viento se paga el título en el segundo cargo. Bueno, será una de las cuestiones a retomar el 25 de marzo. El repaso sería cláusula gatillo, segundo título, FONID, cuestiones a... Sí, el FONID ha sido un planteo, es una decisión del gobierno nacional, eso es cierto, que también ha quedado claro en la paritaria nuestra mirada con respecto a eso y otras decisiones del gobierno nacional, porque también está peleando por la educación como un servicio esencial y justamente nosotros el año pasado castigamos duramente la decisión del juez Bersanelli, al cual después, por suerte, una luz de la justicia le dijo: señora, absténgase de realizar decisiones de este tipo, ¿no? Para el futuro. Prácticamente lo mandó a estudiar, porque está en la Constitución. Y además, ¿saben qué? Concretamente, cuando se avanza en acuerdos, digamos, que logran captar la atención de nuestros compañeros, las medidas de fuerza desaparecen. Entonces, no tendríamos que estar hablando si la educación es un servicio esencial o no, si hay medida de fuerza o no, si hay FONID incluso o no. Porque si hay un sector que está contenido salarialmente, no harían falta cifras como el FONID, que de hecho siempre han sido cifras en negro. Nosotros hemos pedido a CETERA incluso que se blanquee a través de sus negociaciones, pero bueno, parece ser que a CETERA tampoco o le incomoda hablar de este tema o hubo una decisión de acompañar como hizo al gobierno anterior, ¿no? En esa hay muchas decisiones. Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, muchas gracias por su tiempo siempre y por la predisposición para con Nuevo Día en este marco hoy, para celebrar, creo yo, de comienzo del ciclo lectivo. Sí, bueno, agradezco el espacio, es para celebrar y celebrar también que la discusión sigue. Así que bueno, gracias Fernando también, Julián. Atentos obviamente a la continuidad de esta paritaria que el 25 de marzo próximo, dentro de 21 días, volverá a desarrollarse, pero que en principio hoy tiene a los docentes y las docentes de la provincia en las aulas dictando clases. 11:33 de la mañana, vamos a una nueva pausa en esta jornada de lunes y venimos con la continuidad de Arriba al Día. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. La derecha sabe que te carga un problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esta gente que le gusta la migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo, quiero guachar los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, que viven en pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Más gente que quiere que caigan sus cabezas, que le das más poder al poder. Más duro te va a venir a coger, que tenemos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan más. Exactamente todo el power para que te demos en la madre. Y todo el poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Todo el poder. So vayan con poder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Dame todo el power. ¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Y tal como unos huevones. Todos juntos como hermanos porque somos más. Jalamos mis parejas de porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Todo el poder. So vayan con poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Todo el poder. So vayan con poder.
dame todo el poder para que tenemos en la madre. Todo el poder, so I can comandar tu poder. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Unidos, vamos a ser vencidos. El grito, el ruido, vamos a ser vencidos. Le doy el poder al poder. Más una semana venir a tocar. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Yes, I told you. Ya se iba Alejandro en las piedrucas. Pasado de ver. Gracias. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024 solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
11:42 de la mañana en la República Argentina. En breve citamos a Karina Taberna, nuestra compañera que desde la calle está trayéndote justamente todas las novedades de lo que acontece en Río Gallegos en este comienzo de semana, en un comienzo más que agradable de la primera semana de marzo, porque bueno, comenzó el viernes, pero esta es la primera semana formal con las blancas palomitas asistiendo al colegio, comenzando su ciclo lectivo, dato no menor, y vamos a estar citándola justamente a nuestra compañera. Pero en este momento de la mañana vamos a aprovechar para charlar con Jairo Guzmán, que ustedes lo habrán conocido por ser uno de los referentes fundamentales de Javier Milei y de su espacio de cara a las elecciones durante 2023, y hoy, obviamente, concretada su llegada a la presidencia de la Nación después del 10 de diciembre, el hombre con quien ya habíamos hablado respecto de este tema que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con justamente las oficinas nacionales que tienen lugar en nuestra ciudad y en nuestra provincia, y cómo se desarrollaría justamente la designación de cargos. Finalmente, él quedó a cargo como gerente operativo de PAMI en Santa Cruz, de la obra social, si se quiere, que nuclea a los jubilados y jubiladas en nuestro país, y justamente por ello queremos charlar con él al respecto. Está del otro lado de la línea telefónica y lo saludamos. Guzmán, buen día, ¿cómo le va? Fernando y Julián desde aquí saludándolo. Hola Fernando, hola Julián, gracias por esa llamada. Jairo, estás transitando, si no me equivoco, hoy tu primer día como director de PAMI. Correcto. Hoy arrancamos en la gestión de PAMI. Estamos haciendo un relevamiento de cómo está la institución acá en Santa Cruz. Estamos interiorizándonos un poco de cómo está funcionando, en qué áreas se debe mejorar. Así que me agarraste en plena tarea. Es un área sensible, ¿no? Entendemos, sobre todo, ¿no? Por atender en muchos casos a los adultos mayores, respecto de la provisión de recetas y demás. ¿Está normalizado eso o han tenido un tiempo de impas mientras se reacomodaba, si se quiere, la gestión? No, está normalizado, se viene trabajando. La verdad que estamos viendo que hay muchas áreas que funcionan correctamente, hay algunas que tenemos que mejorar, hay que ver algunas cositas, pero arrancamos a nivel nacional. Se tomó la determinación que en todo el país la prioridad sea PAMI, porque de todas las urgencias que pueden haber, hay urgencias que no pueden esperar, y bueno, los adultos mayores son una de ellas. Y respecto de esta situación, y particularmente de tu designación, vos ya hace tiempo ya sabías que ibas a ocupar esta oficina. ¿Fue en los últimos días? ¿Cómo fue ese momento? Porque, digamos, han pasado 80 y pico de días de la designación, y al igual que en PAMI sabemos que hay muchas oficinas, por ejemplo ANSES también, pienso, ¿no? Acá en Vélez Arfiel y Mariano Moreno, que tampoco tienen designado a alguien a cargo, ¿no? Sí, la decisión del Poder Ejecutivo fue empezar con la designación de PAMI, pero sí, ya estamos trabajando igual en acelerar las designaciones en los diferentes entes, porque sabemos que se necesita darle más operatividad a los diferentes lugares que se necesitan, porque hay cosas que se pueden empezar a trabar. Así que, pero bueno, como te vuelvo a decir, una de las urgencias más grandes eran prestarle atención al adulto mayor, que de verdad hay cosas que no pueden esperar.
y se van a empezar a ir destrabando los diferentes lugares a medida que el Ejecutivo vaya tomando la decisión de organizar la parte nacional. Claro. Yo sé que son muy poquitas horas hace las cuales empezaste ahí, pero ¿cuál es el primer pantallazo que tienen desde que abrieron la puerta de PAMI acá y empezaron a observar y analizar todo? Mira, lo bueno es que hay muchas áreas que funcionan bien y eso lo valoramos porque hay gente que trabaja bien. Esto no tiene nada que ver con la ideología política ni nada por el estilo. Entonces estamos contentos que hay gente que es muy valorable. Yo me tomo del trabajo de ver cada área y interiorizarme un poquito de cómo vienen trabajando. Y hay otras áreas que hay que empezar a prestarle más atención, hay que empezar a ver ciertos lugares que quizás no están del todo bien aceitados, pero creemos que hoy recién es el primer día, así que creemos que vamos a darle un poquito de atención a esas cosas y creemos que todo va a fluir bien. ¿Tus lineamientos iniciales cuáles son para justamente desarrollar tu tarea frente a PAMI? ¿O tus premisas? Mirá, nosotros lo que tenemos que hacer es priorizar en que los afiliados tengan la atención que se merecen. Y vamos a trabajar en poder agilizar lo máximo posible todo, que no se trabe por un tema operativo de la obra social. Obviamente que hay cosas que dependen de nosotros a nivel local y otras que, bueno, tienen que ver con lo nacional, que hay cambios que se están haciendo a nivel nacional dentro de la institución que van a llevar un tiempito, pero mientras tenemos que trabajar en darle operatividad a todos los trámites, porque nosotros trabajamos con salud de gente adulta, y vos sabés que la persona que viene a PAMI no viene porque se siente bien, viene porque seguramente tiene un problema. Entonces vamos a darle prioridad a que no se haga esperar a los afiliados y trabajar para poder dar el mejor servicio. PAMI es una de las obras sociales más importantes de Latinoamérica y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Además, la gestión seguramente incluirá, ¿no?, el hecho de poder generar acuerdos con profesionales tanto de la ciudad como otros itinerantes que lleguen, ¿no? Porque en materia de salud sabemos históricamente el déficit en Santa Cruz es justamente la falta de profesionales en muchos casos, ¿no? Sí, o sea, tenemos que revisar los convenios que hay con profesionales, con entidades como clínicas, como el hospital, con diferentes organismos que agilicen el tema de la atención de los afiliados y ver lo que vos me decís, si hay profesionales que faltan, ver la posibilidad de agilizar de cómo se puede brindar ese servicio a los afiliados y si habría que traer algún profesional de otro lugar y bueno, ver la manera de hacerlo. Obviamente que todos los inconvenientes que estén surgiendo acá a nivel provincial lo informamos a nivel nacional para ver de qué manera podemos agilizar y destrabar todo lo que no se esté haciendo bien y lo que se está haciendo bien, dejarlo, y si podemos aportar de poder mejorar la calidad del servicio con los afiliados, lo vamos a hacer. Perfecto. Jairo Guzmán, te agradecemos mucho en principio por esta primera comunicación y en caso de ser necesario de tener algunas consultas volveremos a hacerlo, y obviamente que desde PAMI cuentan con nuestro medio para la difusión de las distintas propuestas. Muchísimas gracias a ustedes por la generosidad de llamar y de ponerse a disposición de esta gestión que está arrancando, así que muchas gracias y estaremos hablando. Perfecto, un abrazo. Jairo Guzmán hablaba con nosotros, nuevo gerente operativo de PAMI en la provincia de Santa Cruz, hombre que referenció la libertad avanza en nuestra ciudad y que fue uno de los puntales seguramente del desarrollo de la campaña de Javier Milei hacia la presidencia, y hoy justamente está comenzando su gestión en esta obra social tan importante a nivel país, ¿no?, que
contiene a miles y miles de jubilados y jubiladas, pensionados también, no solo con la cuestión de medicamentos particularmente, sino también con cuestiones sociales que hacen a la vida, ¿no?, del adulto mayor, al esparcimiento, al ocio, y que ahora lo tendrán justamente como referente. Atenti, novedad de último momento. Habrá conferencia de prensa, seguramente esté Karina, nuestra compañera allí, porque el gobierno provincial asumirá o anuncia que asumirá el total del costo que representa el boleto estudiantil en nuestra provincia. Recordemos que se aplica en Caleta Olivia, en Río Gallegos y en la cuenca carbonífera, que son los 3 puntos donde hay transporte público. En Calafate hay, pero depende de la municipalidad y funciona de otra manera. Pero en este caso atañe a esa región y estaremos atentos al anuncio, que no sé si lo dará el ministro de Producción, Gustavo Martínez, o algún otro funcionario, o el gobernador propiamente dicho. Pero es una novedad que a la cual estamos atentos y que nos acaban de hacer llegar desde el propio gobierno provincial. Usted lo veo muy concentrado, ¿qué acontece? Estaba publicando eso en el diario, básicamente la novedad del momento, que es lo más importante. Ahora si entras en el diario Nuevo Día va a estar los primeros detalles o lo primero que se sabe de esto, que es el costo que el gobierno dice que va a afrontar para el boleto estudiantil en cobertura total para el transporte público. Vamos a encontrarte también con la nota en la cual Vidal confirma el pago de sueldos, dice que insiste con la emergencia económica, que va a haber reapertura de la paritaria central, y habló del pacto de mayo con Milei, que dice que no es tan fácil de llegar y firmar. También esto que hablamos con Elvio Ramírez, ya está en la web, la muerte de Vanessa Gauna en Río Gallegos. ¿Qué se sabe de esta mujer de la cual se investiga, o la policía investiga ahora si fue un suicidio o un femicidio? Un vuelco en la ruta 11 con una persona que murió finalmente. Al principio se falleció como que estaba grave, finalmente murió. Hay información actualizada respecto de lo primero que ocurrió ayer por la tarde, pasando la zona del río Centinela. Un hombre de nacionalidad tailandesa estaba grave. Es cerca de Calafate esto. Claro, lo que nos actualizan es que ella falleció aparentemente, así que es algo de lo que también está en portada. Y atención, porque mañana comienza el pago del bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados de la mínima a nivel nacional. Es algo de lo que te vas a encontrar si entras ahora al diario Nuevo Día. Perfecto, atentos a ello y a toda la actualización durante la jornada de eldiarionuevodía.com.ar. Una de las últimas pausas de la mañana y venimos con casi el cierre, te diría, de esta propuesta de lunes en la 100.9. He oído que la noche no da magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas
y este cuarto no para de menguar, y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, amanece tan pronto y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanar todas mis Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. ...12 del mediodía en punto en la República Argentina, 12 grados 6 la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos. Una mañana muy agradable, la cual ha recorrido de punta a punta nuestra compañera Karina Taverne, dando vueltas por la ciudad. Y justamente en su gira matinal charló con el diputado Pedro Muñoz, que la semana pasada lo convocamos en varias ocasiones para hablar de lo que sería la apertura de sesiones, entre otras cuestiones, y de obviamente la tarea legislativa que tiene por delante. Y Karina se encontró con él en la puerta de la Casa de Gobierno para charlar a propósito de la tarea, la ardua tarea que tendrá el legislador de la Coalición Cívica ARI, ex secretario general de ADOSAC, Pedro Muñoz. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Nosotros recorriendo las calles encontramos al diputado Pedro Muñoz. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda disfrutando esta mañana también? Haciendo algunas tareas, pero sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, diputado, queremos consultarle varias cuestiones. En primer lugar, no podemos dejar de preguntarle su parecer
su impresión respecto de las palabras del discurso del gobernador Claudio Vidal en el inicio del periodo de sesiones. Bueno, en principio es verdad que fue en sintonía con aquello que ha venido manifestando durante estos 2 primeros meses de gestión. Sí debo decir que yo esperaba un poquito más de profundidad en algunos temas que tenían que ver con el estadio de situación que se han encontrado luego de las auditorías. Habida cuenta de que era el discurso inaugural y me hubiera gustado que hubiera un poquito más de precisiones respecto a la situación. Por supuesto que estoy esperando también las denuncias penales a las cuales se ha comprometido, habida cuenta de que también uno lo ha observado, hay sendas irregularidades en distintos lugares, al menos las que uno conoce, y espero que vaya en ese sentido. Por lo pronto el cuadro de situación en general es ese, efectivamente, pero bueno, dado que era una inauguración del periodo legislativo, esperaba un poco de profundidad en algunos de los puntos en concreto respecto a algunas cifras en especial. Y por otro lado, el tema de la cuestión política referida a la justicia es un tema que también, por supuesto, que compartimos, en el sentido de que en las campañas ambos frentes más o menos íbamos en la misma sintonía respecto a qué hacer para evitar esta justicia acólita dependiente del poder como era anteriormente y avanzar hacia una justicia totalmente independiente. Y cuando digo independiente, ni a favor ni de este gobierno ni de cualquiera, de ninguno, o sea, sino que tenga esa posibilidad. Y bueno, allí creo que va a requerir, como se dijo, va a requerir del diálogo, del consenso en la Cámara de Diputados, en la necesidad de presentar algunas reformas que requieren de este consenso y de este diálogo, en algunos casos con una mayoría especial de 2/3, por lo tanto va a obligar también a la negociación. Y si bien el Frente por Santa Cruz sumó 2 diputados, que le garantiza un quórum simple, lo cierto es que para esta otra cosa va a requerir también un gran acercamiento, un gran debate, una gran discusión, como temas como esto, como la reforma de nuestro código electoral, y tantas otras cuestiones que tienen que ver con ir mejorando y saneando este Estado provincial, que básicamente durante tanto tiempo perdió los mecanismos de contralor en todos los niveles y en todos los estamentos, ¿no? Fueron muy laxos deliberadamente para generar este malgasto del presupuesto. Hablando del presupuesto, creo que de recuperar los controles, el presupuesto va a tener una mejor distribución, va a alcanzar un poco más, porque bueno, fueron tan laxos los mecanismos de controlador que permitieron la malversación, el despilfarro, el malgasto innecesario de tantas cosas. Así que en sintonía con eso, creo que es una tarea que tenemos todos de aquí en adelante para desde la Cámara hacer los aportes que entendamos que son necesarios, ¿no? Esta mañana el gobernador, a través de Nuevo Día, en el programa La Otra Gestión, fue consultado respecto de la posibilidad de volver a insistir o de presentar finalmente el proyecto que declare la emergencia económico-financiera en la provincia de Santa Cruz. Dijo que sí, que es una posibilidad que se avance. ¿Han tenido charlas en ese sentido en lo que va del año? Porque a fines del año pasado, en la infructuosa sesión de diciembre, bueno, se habló de esa posibilidad también, lo recordamos. Sí, no hemos tenido charla en este tiempo, de aquella oportunidad. Lo manifesté en la Cámara, recordarás, vos estuviste presente respecto a la impronta que se le dio sistemáticamente con los gobiernos kirchneristas a una emergencia económica, ¿no? Que era una impronta que más bien iba para achicar, diríamos, derechos de los trabajadores que para recaudar y tratar de ahorrar y de buscar, ¿viste? En definitiva, estuvimos de innumerable cantidad de años con esa situación y no se dio respuesta y seguimos. Kirchner gobernó 17 años con emergencia y teníamos guardado millones de dólares, o sea, si va en ese sentido, por supuesto, yo eso lo manifesté al gobernador, no cuente con la única reunión que he tenido con él, no les obligue y hay que decirlo, le dije que yo eso no lo compartía, lo dije en la Cámara, por lo tanto, si es una emergencia que no está sustentada en los números o en la información, y es una emergencia que va en detrimento
y se va a apuntar solamente a achicar derechos que tienen que ver con los trabajadores, bueno, no, yo no voy a estar compartiéndola en absoluto. Si es una emergencia que tiene que ver con cómo recaudamos y cómo volvemos a recuperar y controlamos, será otra discusión. Hay que ver en el proyecto y en la letra chica, pero fundamentalmente las emergencias que se dieron fueron básicamente, y para lo único que se vio, para congelar las paritarias y congelar los salarios. Y tomar la decisión de parte del Ejecutivo, al menos las anteriores. Ojalá que esto no ocurra en este sentido. Y en todo caso, abierto a cualquier discusión de otra índole que tenga que ver con los mecanismos de contralor, fundamentalmente. Y ahí no tengo problema en acompañar. Pero tiene que ir desde ese lado, no desde el otro. La última, y antes de agradecerle de antemano estos minutos. Hoy, 4 de marzo, han iniciado las clases, no en todos los colegios, por el tema de la falta de mantenimiento en la infraestructura escolar. Hubo muchos colegios o varios en los que no se llegó, digamos, a tiempo, pero quería referirme fundamentalmente a la mesa de paritaria, a la negociación que se dio, que tuvo otras características diferentes y, bueno, apelando a su memoria en respecto de sentarse en ese tipo de mesas que tuvieran otro tipo de características. Bueno, diríamos, yo siempre reivindico la mesa paritaria cuando hay diálogo, porque me ha tocado felizmente estar representando a mis compañeros tanto tiempo, lo cual orgulloso, por cierto. Me parece que una mesa paritaria donde el diálogo prospera es importante. Si bien estoy con la afiliación suspendida por estar de diputado, no dejo de pertenecer al sector y al gremio, el cual he representado durante tanto tiempo. Por supuesto, respetuoso de la decisión de nuestro Congreso Provincial, que es nuestro órgano máximo, que es el que nos limita si aceptamos, si rechazamos, es el que nos encamina, más allá de las voces diferentes que tenemos, que hay siempre, casi siempre. Mirá, ni en el 2007 estuvimos todos de acuerdo para aceptar, así que después se reconoció que había sido un momento importante, pero bueno, es parte de nuestra, diríamos, vida interna como gremio. Ahora, resolvió el Congreso la aceptación, no tengo más que decir que es lo que soy, diríamos, orgánico con lo que se resuelve, porque de esa manera funciona nuestra organización y yo soy sumamente respetuoso de eso. Por ende, debo decir que, bueno, se llegó a un acuerdo, finalmente y felizmente se terminó iniciando las clases sin una situación de conflicto, las partes combinaron. No, es cierto, este último tiempo el gremio ha tenido que soportar una gestión pésima, paupérrima, horrible, como fue la de Velázquez, en donde el diálogo prácticamente era imposible, automáticamente te mandaban a la conciliación obligatoria como tantas veces. Y no digo que anteriormente no hayamos tenido situaciones de conflicto, de hecho, antes de ayer recordábamos con Peralta, porque dio la casualidad que muchas veces él era gobernador, en el 2008 llegamos a acuerdo, en el 2012 también. En el 2011 fue un desastre, recordar que él sacó un decreto, la golpiza de nuestros compañeros, bueno, todas estas cosas que... Pero bueno, y hay otros lugares en donde se llegaron a consenso, ¿no? Y esta es una de ellas. En 2004, justamente un 4 de marzo, iniciábamos el 2007 el proceso de tremenda lucha. Bueno, y hoy nos encontramos en otra situación. Ojalá que el marco de diálogo se siga manteniendo en este ámbito de las paritarias, en las subcomisiones, con el aporte de nuestras filiales, de todos los docentes, de la comisión directiva. Bueno, espero que se avance en un proceso de esto. Y dicho sea de paso, volvemos a ratificar que aunque los docentes no estén de paro, esta falta de mantenimiento que vos mencionabas nos lleva a esto. No solo porque a veces hay paro, es que aún no habiendo paro no se garantizan los 180 días porque el gobierno anterior fundamentalmente, y espero que el gobierno actual vaya a contramarcha de aquello, haga los mantenimientos necesarios en tiempo y forma, porque si no ocurre lo que hoy se encuentra el gobierno actual, con esta falta y imposibilidad de iniciar el ciclo lectivo, no porque haya paro, sino porque las escuelas no están en condiciones. Es una tarea ardua porque precisamente los años de dejadez, no porque no haya fondos, no porque no haya presupuesto, sino que 2 o 3 pillos, con las cooperativas, con las empresas de los amigos y todo eso, cobraban y no hacían los mantenimientos. Esta es la realidad, le guste a quien le guste. Espero también que el Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de Educación, luego de las auditorías, haga estas presentaciones, ¿no? Esto es importante y central para ir a contramano, si el gobierno quiere diferenciarse, a ir a contramano, yo muevo esto y a ir a contramano de
a ir a contramano de aquello que todos hemos planteado como que por ahí no hay, ese no es el camino, ¿no? Ojalá que realmente vaya a contramano de eso. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Lo liberamos entonces a el diputado Pedro Muñoz de la coalición Cívica ARI. Tiene un bloque unipersonal en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. Mientras tanto, nosotros justo estamos aquí en Casa de Gobierno. ¿Y esto por qué? Porque tenemos entendido que en algunos minutos nada más se va a realizar un acto que va a tener como tema el boleto escolar. Así que les vamos a ampliar dentro de unos minutos nada más, así que estén atentos a la transmisión de Nuevo Día. Ahí pasaba Karina Taverne charlando desde la puerta de la Casa de Gobierno Provincial con el diputado Pedro Muñoz en la conclusión de esta propuesta matutina. En un ratito quédate atento a las redes que Karina seguramente nos va a estar contando las novedades respecto del boleto estudiantil en Santa Cruz. Sí, recordemos que hace un ratito el gobierno confirmó que va a afrontar el costo total del boleto estudiantil en el transporte público Santa Cruz. Esto a colación de que los fondos de Nación por ahora no están volviendo. Hay un antecedente que ha logrado Chubut para que se lo restablezca. Sí, que tampoco se lo devolvieron todavía. No, pero está ahí como hay una chance, digamos. Mientras tanto, el gobierno lo que hace como primera medida es convocar a conferencia de prensa para las 12:30, un ratito más, donde van a confirmar o van a dar detalles de esto que ya confirmaron, que es que van a afrontar el costo total del boleto estudiantil dentro de lo que es el funcionamiento del transporte público en las localidades donde funciona el transporte público en Santa Cruz, ¿no? Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio es la otra, o 28 de noviembre, una de las cuencas carboníferas. Y bueno, ahí quizás den más detalles del estado de situación de estos fondos, ¿no? Con Nación. Sí. Así que hay que ver. Estate atento a las redes sociales entonces del Nuevo Día para justamente atender a esta novedad que se acaba de comunicar hace un ratito y que será expresada de manera integral para los medios y para la comunidad en un ratito nada más desde la Casa de Gobierno Provincial. ¿Alguna última data para agregar a esta jornada, querido Fernando Tornú? En realidad, bueno, uno de los que Telam no están dando directamente, ¿no? Ya lo contamos de temprano. Telam estaba virtualmente dada de baja y de hecho incluso en Wikipedia, le mando un saludo a Cacho Álvarez, me mandó una captura de que, digamos en Wikipedia, que tampoco es la fuente de las verdades absolutas, pero ya lo pusieron como que fue el 1 de marzo su día de cierre. Sí. Bueno, respecto a eso, lo que te quería contar justamente era que van a haber dos abrazos simbólicos, uno en la puerta del edificio que está bloqueado el acceso justamente donde funciona Telam. Dejó de funcionar. Muy cerca de la Casa de Gobierno. Claro, la página web dejó de funcionar. A los empleados se los licenció con goce de haberes con un plazo de 7 días. Después se supone que ya es con lo que va a tardar en cerrarlo, se supone el gobierno. Está vallado el edificio, va a haber abrazo simbólico ahí. Y después va a haber, según veo en grupos que están enviando, en donde formamos parte de red de medios, va a haber diferentes abrazos simbólicos en plazas. Así que, bueno, pareciera estar bastante y lamentablemente sentenciado el funcionamiento de Telam. Un error, claramente, por lo menos para nosotros, del gobierno. Sí. Pero bueno, Milei dice que esto siempre fue propaganda Son del aparatos gobierno de y nada propaganda. más. La cuestión, insistimos con esto, que hay que cambiar las cosas, no cerrarlas directamente. Además, en tal caso, podés hacer propaganda para vos mismo, ¿no? No, pero si está bien, está mal eso que él dice está bien, pasó, y está mal que pase, pero hay que corregirlo y que funcione como tiene que funcionar. Una agencia del Estado no podés, no deberían cerrarla, digamos, hay mucha gente que se queda sin trabajo, además,
y es una agencia que estaba funcionando mucho mejor que en años anteriores. Sí. Tenía una web hermosa donde había un montón de contenido. Mucho y no era recurso, contenido sí. propagandístico del gobierno en muchos casos, documentales, informes. Pero igual hay que entender que propaganda, o sea, que vos publicites tus acciones de gobierno es lo más lógico que existe, no es propaganda. No, pero te refería a sí. que era el canal 9 de acá hasta hace poco tiempo, digamos, Claro. que era solo todo lo oficial, resaltar y exagerar con lo oficial y que no haya nada de la oposición, una cosa partidaria que está mal. Que funcione como agencia de noticias del Estado como tiene que ser, como estaba funcionando ahora, mucho más neutral o sin ser alevosamente oficialista, servía y mucho, pero bueno, es por ahora una decisión que parece estar bastante firme, de las varias que son lamentables y equivocadas para nosotros del gobierno, con las que van a seguir avanzando, así que hay que tener mucho cuidado con esto. No la ves, Fernando, por eso. Ese es tu No, problema. estamos bien. Le mandamos un saludo a José Espinosa, que nos está mirando entre corte y corte de su programa allá en La Vanguardia Radio en Caleta Olivia. Compartimos el fin de semana un rato, nos conocimos un poco más en profundidad desde el costado humano con nuestro amigo y colega de allá de Caleta Olivia, que habitualmente los jueves charla con Betty y con Claudia. Y fue un placer verdaderamente, así que le mandamos un abrazo grande a él y a su equipo y a toda la gente de La Vanguardia. Esto te Dale. completo lo de Telam porque el gobierno dice que, esto lo dijo recién, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que esta semana van a contar bien qué van a hacer con la agencia estatal y cuál va a ser el destino de cada uno de los empleados. Dijeron que la web está como en reconstrucción porque no va a desaparecer, sino que va a volver a funcionar de otra manera, no sé cuál será la otra manera, que va a haber una reestructuración y bueno, deberá, en principio lo que tiene que hacer el gobierno es llevar tranquilidad a los trabajadores, que no es que cada persona que se queda sin trabajo en este momento es una verdadera pesadilla. Entonces, primero que le den tranquilidad, que les digan ellos si van a seguir o no, Sí, si la web, totalmente. cómo van a hacer esa reestructuración, porque la gente se enteró hoy a la madrugada que se está quedando sin laburo. Y después que le expliquen a los habitantes de este país de qué manera va a volver a funcionar la agencia de noticias del Estado. Ellos dicen que es una reestructuración y que va a volver a funcionar. Bueno, en tal caso lleva un poco de tranquilidad. Que la cierran como tal, como Telam, pero que va a volver a funcionar de otra manera, incluso la página web. Perfecto. Lo están esperando, me acaban de mandar un mensaje. 12:19 del mediodía, Brian Álvarez es quien está al mando de esta nave, que se llama Arriba al Día. Karina Taverne hace la apoyatura desde la calle con el móvil de Nuevo Día. Fernando Tornú y Julián Quirós, quien te habla, hacemos como cada jornada en este bendito universo, en este país hermoso que se llama la República Argentina, desde este punto austral, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Esto ha sido el comienzo de la nueva temporada de Arriba al Día. Gracias por estar. Quédense que en un rato vienen Betty y Claudia con Fuera de Contexto. Le pido disculpas que no va a haber streaming, ya les aviso a mis compañeros, pero tengo que asistir al inicio de ciclo lectivo. Me mandaron como tutor designado, así que estaré un ratito fuera de los estudios, pero vuelvo enseguida, Brian, no me extrañes tanto. Nos reencontramos mañana a partir de las 9:30, después de la otra gestión, con esta propuesta matutina que se llama Arriba al Día. Gracias por estar. Chau.